El RMS Titanic, una de las mayores obras de ingeniería naval de su tiempo, fue diseñado con el objetivo de ser insumergible. Con 269 metros de largo, su tamaño impresionaba, prometiendo lujo y seguridad a todos sus pasajeros. La construcción del Titanic comenzó en 1909 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda. Con un equipo de más de 3.000 trabajadores, el proyecto se completó en tan solo 3 años, listo para surcar los mares. Desde el principio, la White Star Line promocionó al Titanic como la nave más segura jamás construida. La tecnología avanzada y compartimientos estancos lo hacían prácticamente a prueba de hundimientos. El Titanic era más que una maravilla tecnológica, también era un símbolo de lujo. Con instalaciones que rivalizaban con los mejores hoteles de la época, los pasajeros de primera clase disfrutaban de un confort sin precedentes. A bordo, se encontraba una tripulación compuesta por expertos navegantes, ingenieros y personal de servicio. El capitán Edward Smith, con décadas de experiencia, estaba al mando de este majestuoso navío. El viaje inaugural del Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. A bordo, se encontraban alrededor de 2,200 pasajeros y tripulantes de diferentes clases sociales. En primera clase viajaban los más ricos y famosos, como John Jacob Astor IV, mientras que en tercera clase se encontraban inmigrantes en busca de una nueva vida en América, cada uno con sus propias esperanzas y sueños. El diseño del Titanic incluía compartimentos estancos que, en teoría, permitirían que la nave permaneciera a flote si se llenaban de agua. Sin embargo, había una falla crítica: no cubrían toda la altura del casco. Se pensaba que la cantidad de botes salvavidas, aunque insuficiente para todos los pasajeros, sería más que suficiente en caso de emergencia, ya que se esperaba que cualquier rescate se realizara rápidamente. Uno de los mayores errores fue la confianza excesiva en la tecnología. Se creía que el Titanic era indestructible, lo que generó una sensación de falsa seguridad entre la tripulación y los pasajeros. A medida que avanzaban hacia el Atlántico, las advertencias de hielo comenzaron a llegar a la tripulación. Sin embargo, estas señales de alerta no fueron consideradas una amenaza crítica para la travesía. El 14 de abril de 1912, una noche clara y tranquila, el Titanic navegaba a toda velocidad. Los vigías no disponían de binoculares, lo que reducía sus posibilidades de avistar cualquier peligro con antelación. El choque con el iceberg ocurrió a las 11:40 de la noche. La colisión abrió una serie de grietas en el casco del barco, lo que resultó en el ingreso de agua en varios compartimientos estancos. A pesar de los esfuerzos para salvar la nave, pronto quedó claro que el Titanic no podría mantenerse a flote. Los compartimientos estancos fallaron en contener el agua, y el destino del barco quedó sellado. El Titanic había sido promocionado como una maravilla de la ingeniería, pero su hundimiento puso de manifiesto que, incluso las creaciones más avanzadas, no son invulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Al final de su primer día en alta mar, el Titanic dejó una lección que cambiaría para siempre la historia de la navegación: la confianza ciega en la tecnología puede ser peligrosa. Pero esta tragedia estaba solo comenzando. El Titanic acababa de chocar con un iceberg. El sonido del impacto apenas fue percibido por los pasajeros, pero en la sala de máquinas, los ingenieros rápidamente entendieron la magnitud del daño. La tripulación trató de calmar a los pasajeros, asegurándoles que todo estaba bajo control. Sin embargo, bajo cubierta, el agua comenzaba a inundar los compartimientos, sellando el destino de la nave. El capitán Smith, junto con Thomas Andrews, el ingeniero jefe, evaluaron los daños. Las noticias eran devastadoras: el Titanic se hundiría en cuestión de horas. No había forma de salvar el barco. El personal comenzó a preparar los botes salvavidas, pero había un problema crítico: solo había capacidad para la mitad de los pasajeros. Además, muchos creían que no era necesario abandonar el barco tan pronto. A medida que los minutos pasaban, la situación se hacía más clara. El Titanic estaba condenado. Las luces aún brillaban, y la orquesta comenzó a tocar música para calmar a los pasajeros. El pánico comenzó a apoderarse de algunos pasajeros. Sin embargo, la tripulación mantuvo un orden relativo, priorizando el embarque de mujeres y niños en los botes salvavidas. Uno de los momentos más dramáticos fue el dilema moral que enfrentaron los hombres a bordo. Muchos cedieron su lugar en los botes para salvar a otros, sabiendo que se condenaban a morir en las aguas heladas del Atlántico. A las 12:45 de la noche, se lanzó el primer bote salvavidas.
A pesar de la capacidad para 65 personas, muchos botes salieron con menos de la mitad de ocupación, lo que aumentó la tragedia. Mientras tanto, en la sala de máquinas, los ingenieros trabajaban incansablemente para mantener las luces y los sistemas de comunicación funcionando. Sabían que su sacrificio era vital para salvar a otros. Los mensajes de auxilio fueron enviados. El barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 4 horas de distancia. El Titanic no resistiría tanto tiempo. El frío extremo del Atlántico Norte hacía imposible la supervivencia prolongada en el agua. Los botes, aunque escasos, representaban la única posibilidad de salvación. El caos en los botes aumentaba. Algunos pasajeros de tercera clase, desesperados, intentaban llegar a cubierta para salvarse, mientras que otros botes continuaban siendo lanzados a medio llenar. La orquesta siguió tocando, y su música se convirtió en un símbolo de resignación. Para muchos, este fue el último sonido que escucharon antes de que el Titanic desapareciera en las profundidades del océano. Entre los pasajeros, se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, como John Jacob Astor IV. Sin embargo, ni su fortuna ni su influencia pudieron salvarlos del destino trágico que compartieron con los demás. A las 2:18 de la madrugada, el Titanic se partió en dos. La parte trasera del barco se levantó en el aire antes de hundirse completamente. Los gritos de los que quedaron flotando en el agua helada resonaron en la noche. El Titanic, el barco que nunca debía hundirse, estaba desapareciendo bajo las aguas del Atlántico. Su tragedia acababa de empezar, y su historia viviría para siempre en la memoria colectiva. El hundimiento del Titanic fue una tragedia humana sin precedentes. Solo 706 personas sobrevivieron, mientras que más de 1,500 perecieron en las frías aguas del Atlántico. A las 4 de la madrugada, el Carpathia llegó al lugar del desastre. Los sobrevivientes, muchos en estado de shock, fueron rescatados de los botes salvavidas y llevados a Nueva York. La noticia del hundimiento del Titanic conmocionó al mundo. La prensa lo cubrió extensamente, y la historia del barco insumergible que había desaparecido en su primer viaje capturó la atención global. Se llevaron a cabo investigaciones en varios países para determinar las causas del desastre. Se descubrieron fallas graves en la falta de botes salvavidas, los procedimientos de emergencia y la complacencia con respecto a las advertencias de hielo. Como resultado del desastre, las normativas de seguridad en los barcos cambiaron para siempre. Se implementaron nuevas leyes para garantizar que hubiera suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Además, la tecnología de comunicación mejoró, y se implementó el Sistema Internacional de Socorro, que requería que los barcos mantuvieran guardias de radio las 24 horas del día. El Titanic se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana ante la naturaleza. A pesar de la tecnología y el lujo, la naturaleza demostró ser implacable, recordando al mundo que nadie es invencible. Con el tiempo, el Titanic se convirtió en parte del imaginario colectivo. Películas, libros y documentales han mantenido viva la historia, convirtiéndola en un relato de advertencia y reflexión. Uno de los elementos más importantes de su legado es la noción de que la arrogancia humana, la confianza ciega en la tecnología y la subestimación de los riesgos pueden tener consecuencias fatales. El hallazgo del Titanic en 1985 por Robert Ballard permitió que nuevas generaciones conocieran los detalles del desastre. Las imágenes del barco en el fondo del mar cautivaron al mundo entero. En 1997, la película Titanic, dirigida por James Cameron, revitalizó el interés global en la tragedia. Se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, llegando a una nueva audiencia. El Titanic sigue siendo un símbolo de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Su historia inspira una reflexión profunda sobre los errores del pasado y las lecciones que debemos aprender. Las historias personales de los pasajeros y la tripulación han resonado a lo largo de las décadas. Desde el heroísmo de los ingenieros hasta los sacrificios de los pasajeros de primera y tercera clase, cada vida cuenta. El Titanic no es solo una historia de pérdida, sino también de coraje y humanidad. Los sacrificios realizados aquella fatídica noche son un testimonio de la capacidad humana para enfrentar lo imposible. Hoy en día, el Titanic se ha convertido en un símbolo del límite entre la tecnología y la naturaleza. Recordar su historia es una manera de honrar a las personas que perecieron en el desastre. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del Titanic. Suscríbete para más contenido y no olvides dar me gusta y compartir.
La historia del Titanic sigue viva, y juntos podemos aprender de ella.